buenas, hoy magia y percepción. Para iniciar, como siempre en filosofía, empezamos definiendo magia. Tenemos bastante claro, que lo hemos reflexionado bastante, ¿no? Que es un imposible misterioso generado por el mago y recibido por el espectador. Ahí entra la percepción. Y la percepción, yo en lugar de definir la percepción, que es algo como muy genérico, voy a pasar a las características, ¿vale? Porque la magia dijimos que era un imposible misterioso. Exacto. Entonces, el asombro forma parte del imposible, ¿no? Porque sin asombro no hay magia, diríamos. Es más, matizaría que es muy interesante de que, hablábamos, ¿no? De que el imposible es la unidad mínima y la suficiencia se la da el asombro. Y el asombro es muy interesante porque el imposible no solo genera sentimiento de imposibilidad, sino que va conjunto con el misterio. Porque tú cuando haces desaparecer una moneda, no simplemente dices racionalmente, ¿vale? Eso va en contra de las leyes de la lógica, la moneda ha desaparecido y te quedas tan ancho. No, eso dices, ostras, ¿dónde está? Desconocimiento de las causas te genera asombro. Entonces podríamos decir que asombro y extrañeza son similares en el punto de partida, pero no en el de llegada. ¿Vale? Y vamos a asociar asombro con misterio y extrañeza con enigma. A ver. Cuando hay un enigma, por ejemplo, resolver un puzzle o hacer un cubo de Rubik, necesitas la respuesta, quieres llegar a ella. Ahí el sujeto quiere llegar ahí, a la respuesta, en este caso a hacer el cubo de Rubik. Cuando hay asombro hay misterio, y cuando el misterio aparece, las ganas de querer llegar se desvanecen por completo, porque tú quieres seguir siendo ese sujeto que padece, mientras que cuando la extrañeza te invade y el enigma viene a ti, tú vas hacia la pregunta y quieres saber por qué. En este caso, en la magia, ¿cómo lo ha hecho? Por eso el sujeto asombrado es el que padece el asombro y no necesita una respuesta de cómo lo ha hecho, por qué. Y luego hay más. Podemos diferenciar entre el sujeto asombrado y el sujeto extrañado y cómo, como hemos dicho, ¿no? El asombrado padece y el otro quiere agarrar, ¿no? a responder esa pregunta que no... O sea, que sería como una misma dirección pero con resultados diferentes, ¿no? En el sentido de que, si te he entendido, la extrañeza supone la búsqueda, ¿no? de las causas, sin embargo el asombro es un padecimiento y una contemplación, ¿algo así? Sí. Podemos decir que uno recibe y el otro, en lugar de recibir, no le basta con recibirlo, sino que dice, vale, lo recibo, pero quiero saber qué es eso que recibo, y por eso va hacia adelante. Y esto también son como, esto lo hablamos en general, ¿no? Todos los magos, que hay un espectador, ¿no? Que el espectador, podemos decir, los dos tipos de sujetos que has descrito tú, de alguna manera, ¿no? Como el espectador que quiere saber cómo se hacen las cosas, ¿no? Sí. Y el espectador que dice, no, a mí me encanta la magia, yo solo voy a disfrutar. Realmente, ese disfrute estaría relacionado con el asombro y lo otro con el enigma, con, no, yo quiero saber la respuesta. Y también podríamos añadir que un espectador, esto es discutible, pero si ese espectador que quiere desentrañar cuáles son los secretos de la magia, realmente ha venido a ver arte, que es justamente lo que está escondido en la magia, esa verdad o mentira a la verdad, o si lo que quiere es ver cuáles son los hilos, ¿no? Entonces yo me pregunto, extrapolándolo a otro arte, cuando vamos al cine, creemos en que los actores sienten y padecen las emociones que transmiten al público. Y no decimos, no, porque este es un actor. Entonces, sería loquísimo, ¿eh? Claro, sería muy loco. Es de mentira. Lanzarle las palomitas, sería muy loco. Pero claro, ahí, cuando una persona ve una película, simplemente goza y disfruta. En el caso de la magia, tienes que ser un sujeto asombrado para entenderla como arte. Porque si no, o sea, me pregunto y te lo pregunto a ti, ¿de qué forma ese espectador que está extrañado y que quiere resolver el enigma, cuál es la finalidad de ese espectador? Vaya marrón de pregunta, ¿eh? O ¿cómo concibe la magia? Porque si la concibe como arte, estaremos ante un sujeto pasivo, ante la pregunta del cómo lo ha hecho. Claro, o sea, y luego de alguna manera, o sea, todo el mundo, o sea, que entiendo que todo el mundo, en el fondo, le genera cómo lo habrá hecho.
O sea, eso le genera a todo el mundo, evidentemente. Otra cosa es que dentro de esa sensación natural que genera la magia, porque es asombro, desconocimiento, te centres, ¿no?, en el camino de cómo lo ha hecho, y solo te centres en eso y pierdas como la estructura general del juego, y otra cosa es que lo padezcas y disfrutes. Pero no, o sea, eso es lo que me ha sugerido, lo que me has propuesto, pero la verdad que no tengo una respuesta en concreto. Pero Hegel tiene alguna clasificación también interesante para esto. Sí, claro, que estamos hablando de la percepción, algo que creo que es interesante matizar es que se pueden dividir las artes en función de los sentidos. Vale. ¿No? Esto no era exactamente que Hegel lo clasificase así, pero vamos a decir que lo reflexiona a partir de él. Ok. ¿No? Porque bueno, él habla del paso de la materialidad al espíritu y demás, pero no entramos para que no se muera la gente que está aquí, ¿sabes? Y si alguno quiere a Hegel, pues hacemos otro capítulo de Hegel. Sí. No pasará, ¿no? ¿O sí? ¿Alguno? Sí, alguno habrá. Si alguno quiere morir, la fenomenología del espíritu exactamente. Podemos hacer un ejercicio de suicidio, ¿sabes? Leyendo eso alguna vez. Bueno, le decía que, por ejemplo, una clasificación clara, ¿no?, diferenciando el sentido. Por ejemplo, si hablamos de la pintura, pues vemos claramente que no es táctil, ¿no? No vas a tocar la pintura, aunque, bueno, igual algún artista en concreto genera una obra y tal, pero en principio es un arte contemplativa y visual, ¿no? La escultura, vamos a poder decir que se genera a través del tacto, etcétera, etcétera. Entonces pensamos diferentes artes y se engloban en diferentes, ¿no? Por ejemplo, el cine, pues se podía decir auditivo de alguna manera porque te genera, ¿no?, o sea, al estar, por ejemplo, en un cine, sobre todo es visual, ¿no?, a la hora de percibir la película, pero sí que se puede argumentar que el sonido es muy importante porque te envuelve, ¿no? Pero el gusto no entra y el tacto tampoco. Eso, claro. Claro, cuando hablamos de la magia, si nos fijamos, se centra en la vista únicamente. Sobre todo. ¿No? Porque dime el primer juego que podríamos decir que lo que la gente muchas veces llama el envoltorio o la dialéctica del juego es importante para ese increciendo del juego, y en tanto que se utiliza la palabra muchas veces también, pero no como unidad mínima. Es decir, el asombro, la característica propia de la magia, se genera sobre todo a través de la vista, que es lo que estabas comentando. Eso es. Sí, y hay como reforzamientos, no sé si hechos... Bueno, sí, evidentemente se hace conscientemente, pero subordinados a la vista. O sea, por ejemplo, el famoso click pass, ¿no? El hecho de que, para el que no entienda, ¿no?, el hecho de poner una moneda, poner una segunda, y que tú no solo veas que han puesto dos, sino que escuches además que hay dos y luego una desaparezca, el sonido está subordinado a la vista. Sí. Pero sirve como una confirmación de que la percepción que estás generando es real. Claro. La completa. Vamos a poner un ejemplo. Si tú haces desaparecer, y esto, mira, no lo había pensado hasta ahora, pero es interesante. Si un mago saca un limón, vale, y hace así y lo hace desaparecer, claro, es un limón porque he visto que es un limón, pero yo no he probado el limón, no lo he olido y tal. Entonces, de cara a una construcción de un juego de magia, pues podría ser interesante que haya un momento en el que, si yo tengo un limón y doy a leer un limón a un espectador y huele a un limón, se refuerza la imagen de que, ¿no? Entonces, con todos los sentidos. Entonces, la propuesta también sería que todos pensásemos como: tenemos la definición de la magia, imposible y misterioso, generado por el mago, y que lo percibe el espectador. Pero en esa percepción podemos abrir el sentido de la vista a todos los demás sentidos, porque creo que te lo permite, el tacto y tal. Ahora bien, lo más directo sería pensar imposibles con esos sentidos. Que alguien piense un olor y otro consiga olerlo, que alguien... De hecho, ese efecto ya existe, ¿no? Exactamente, estamos trabajando en ello. Qué bueno. Ya lo haremos en algún momento. Lo que pasa que igual con un espectador o algo, ya veremos. Porque claro, si se lo hago así, ¿sabes? Pues hará así, qué guay, y vosotros diréis, pero es mago. Claro, no tiene mucho sentido. Y a Sócrates, pues no se puede porque es una figurita. Sí. Pero eso, se puede centrar sobre todo en el imposible, ¿no?, como tocar un objeto y que se sienta otro, etcétera, pero es que también puede servir no solo el famoso click pass, sino otros sentidos como potenciadores de la vista. O sea, podemos centrarnos en el imposible, de que lo principal sea el tacto, pero pues es que claro, no quiero revelar a un juego que haga antes de hacerlo, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo que tiene que ver con un libro de María Zambrano, la famosa. ¿No te gusta nada esa? No me gusta. No. Entonces habla en un punto, en el primer capítulo de Claros del Bosque, de la importancia del oído, ¿no? ¿Vale? Si nos fijamos, cuando vamos a la escuela, y es el ejemplo que pone, los estudiantes van a escuchar o aprender de oído. Entonces muchas veces también el oído, a la hora de realizar el imposible misterioso, es muy importante,
porque ya no es únicamente la percepción que tiene el espectador de cara a cómo ha hecho ese imposible, sino cuál ha sido la recepción para que ese efecto le haya llegado al mago, que puede ser a través de la visión, que es el más común, que es leyendo un libro de magia, pero también puede ser porque ha escuchado una conferencia y ha aprendido. Entonces también cómo sea la construcción a nivel interno, ¿no? Ascanio, o externo, ya cambia mucho, porque podríamos decir, pues si ahora aprendo casi más por el oído, por conferencias, que por vista, ¿qué sentido tiene que la magia que yo realice como ilusionista sea más visual que auditiva? Es como no hay una contradicción, pero ¿por qué se produce ese choque? ¿No? Es interesante esto, ¿eh? No me lo había planteado. Yo tampoco. ¿Ahora sí? Ahora sí. Claro, es como, vale, como que recibo el aprendizaje a través del oído, pero no, es como si un artista, vamos a decir, estoy improvisando, pero reflexionando en alto y compartiendo. Claro, yo soy pintor, claro, yo estoy aprendiendo vale, me enseñan, vale, este color a través de la vista, me están informando de los colores y yo lo hago, pero claro, si yo recibo una información a través del oído y luego lo que estoy generando es claro, una experiencia pero visual. Es como los artistas, se fijaban, por ejemplo, en los peces y en el movimiento, o en el movimiento de las olas, o los pájaros, para luego el cabello de esa mujer pues que quede con un movimiento fluido como el de las olas del mar, etc. Es decir, la representación que se utiliza va de una a otra. Entonces, en la magia sucede que si generalmente nos centramos en la vista, claro, es muy pobre, porque reduces los 5 sentidos a uno solo. Entonces, si utilizas efectos de magia en el que hay un click pass, por ejemplo, refuerzas el imposible. No va a decir que ese efecto sea mejor que uno que funciona únicamente a través de la vista, pero si añades una experiencia más al espectador, que igual ese espectador no es consciente porque en ningún momento dice, pero yo he escuchado... Claro. No, pero se te queda y te refuerza ese imposible, ¿no? Claro, y además va acorde con lo que está sucediendo, porque nosotros el imposible lo centramos en romper las leyes de la lógica, la química, ¿no? La materia ni se crea ni se destruye, se transforma y el mago vaya a hacer aparecer una monedita y tal, ¿no? Hay esas leyes que el mago tiene que contrarrestar para generar el imposible. Pero estaba pensando que se me ha ido la idea. Se me ha ido la idea. Se ha ido al mundo de las ideas. Sí. Ya llegará. Platón, bueno, aquí está Sócrates, no puede decirnos nada. No, se ha ido. Te traigo una, y es, no sé si Ernesto que estaba hablando de Kant, establece en las artes cómo se pueden distinguir o diferenciar por lejanía o cercanía. Sí. Y como en el arte de la magia tenemos 3 que son principalmente visibles o notorias, que son la magia de cerca, la magia de salón y la magia de escena. Y como cada una emplea una distancia. Y ahora te pregunto... para el espectador, bueno, antes de preguntar, para el espectador generalmente se piensa que cuanto más distancia hay entre mago y espectador, más difícil es de desentrañar el secreto y quizá menos sorprendente es por la distancia generada. Pero sin embargo, cuanto más cerca está para el mago, muchas veces es más fácil hacer cierto tipo de técnicas que imposibiliten cómo se desentraña un efecto. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene la percepción, la distancia generada por el mago a la hora de hacer un efecto? Me estás haciendo un examen que no he venido estudiado, ¿eh? Pero qué interesante. Bueno, esto sería otro día para pensarlo por el hecho de haberle llamado magia de cerca, de escena, porque hay muchas veces que las clasificaciones son arbitrarias. Son raras, ¿no? Porque a veces se clasifica por espacio, otras porque magia de cerca. Vale, eso es por distancia. Claro. Magia de salón, por el espacio, porque salón, de salón, no estamos hablando de la distancia ya. Sí. ¿Se entiende? Sí, en los magos sabemos de, entre 50 y 80, 90, ¿no? Tenemos como una idea, ¿no? Y magia de escena de, pues, un montón de gente. Teatros. Pero, ¿qué pasa? Que en un escenario que haya 50 personas ya no... O sea, es un montón, eso habría que pensarlo. Pero lo que me has preguntado tú... Wow. ¿Y si afecta al imposible? Ya. A ver, yo sí que tengo una, pero estaríamos en la especulación, ¿no? Pero sí que noto como que la cercanía del efecto de magia le da veracidad. O sea, sí que es verdad que en escena también se puede conseguir, pero creo que de cerca al final el hecho de que lo hagas en... Eso dicho por los espectadores, ¿no? Que el hecho que se lo hagas en unos milímetros le da veracidad. Cuanto más distancia hay, creo que se pierde también la credibilidad del efecto. Evidentemente hay cosas para potenciar. El sacar un espectador y que sea de alguna manera, no con pinche, que sea el espectador, porque mira, esto es interesante, porque sacas un espectador que presupones que es un espectador, entonces cuando se emociona, se estás presuponiendo que se está emocionando de verdad. Entonces es como una extensión de ti.
Claro. podía haber sido yo, y eso da veracidad, pero creo que la veracidad va de cerca a lejos, no lo tengo muy claro, Bien. pero... Y luego hay una teoría mágica que dice que si el espectador se sorprende el resto del público, que es como un Como que altavoz. empatiza, ¿no? Sí, que empatiza. Entonces, ¿de qué forma la persona que está en primera fila cataliza el asombro y puede llegar a asombrarse de la misma forma que la persona que está delante? O sea, nunca de la misma forma, Claro. pero también hay elementos que podemos utilizar como magos para que el público perciba lo que el otro ha percibido. Es decir, hay muchas veces que, y esto pasa cuando le hicieron una entrevista cuando se cayeron las Torres Gemelas, le hicieron una entrevista el mismo día y luego una 10 años antes. El recuerdo se va diluyendo. Hay gente que estaba a 100 metros que dijo que lo vio caer porque estaba a 20 metros. Hay gente que dijo que estaba abajo del edificio y que casi le cae encima y termina por confirmar que estaba dentro del edificio. Entonces, muchas veces el hecho de que haya una persona que catalice el asombro genera el recuerdo falso, ilusorio, en la otra persona, decir, no, pero es que yo olí ese... y no es. Claro. Entonces, claro, ahí muchas veces lo de la distancia es peligroso porque si hay una persona que cataliza el asombro, es complejo. Y encima me abres una idea de que la percepción del espectáculo va más allá del propio espectáculo. O sea, como que nosotros lo pensamos en genero un juego y lo recibe un espectador, pero claro, el hecho de, por ejemplo, en la cuestión de unos olores, por ejemplo, que lo perciben diferentes personas sentadas, el hecho de que después lo hablen es como que la obra está extendiendo, ¿no? a más allá. Y luego los recuerdos posteriores, el que te vengan a ti, lo que dices tú, después de un mes y te digan, ¡buah, pues hiciste esto! Y tú no. No. Y eso hay muchos magos, ¿no? Que cuentan no sé quién era, creo que Hernán. Cortés. También es Cortés, pero Macagno, no sé, ni idea. no sé si lo he pronunciado bien, Okay. Un mago argentino contaba la anécdota de Tamariz y tal, que se le acercó como una espectadora y le dijo, a ver cómo, si me acuerdo, sí, le dijo algo así de, ¡guau! Te vi hacer el efecto de magia en el que una persona pensaba una carta y luego además la baraja parecía volando, o sea, una barbaridad, ¿no? Y que le decía a Hernán, oye, Tamariz, ¿cuál es o Juan, no sé cómo le llama, Tamariz, no creo que le llamase, oye, Tamariz, no sé, Juan yo creo, le decía, oye, ¿cuál es ese juego en el que una carta pensada y no sé qué y luego volaba? Y que le decía a Juan, el juego de la carta que no sé qué, que aparece volando por nos, ¿no? Sí. Como que, claro, como que la realidad es lo que recuerda ese espectador, muy interesante también. Entonces, podríamos decir también que el asombro se genera cada vez que se recuerda, porque la magia es muy imposible y misterioso. Vale, es imposible, sucede cuando hay una actuación, pero si es imposible, viaja en la memoria, claro, el hecho de recordar algo ya sería un gesto de asombro o una sorpresa. Entonces, ¿de qué manera el asombro ya no es solo lo que percibe uno en el momento, sino lo que recuerda constantemente cada vez que... Vaya marrón estás planteando. No, es un viaje también. Sí. Claro, porque la persona no solo percibe lo que percibe cuando está delante del mago y ve tras sus manos un imposible, es cada vez que lo recuerda, si lo amplifica encima, va a estar reviviendo algo que... Sí, es más, lo refuerza, porque, a ver, lo que sí que creo que está claro es que lo que es la sensación mágica es ese concepto que llamaba Benjamin aura, que es la presencialidad de la obra de arte, el aquí y ahora de la obra de arte, decía, ¿no? Y la magia se genera en ese momento en el que, ¿y cuál era tu carta? El 7 de corazones. Ese instante, que durará lo que dure, pero es un pequeño instante. Pero sí que es verdad que, claro, después, cuando hay una relajación, el espectador construye el efecto y entonces, pasó esto y lo vuelve a vivir. Y hay a veces que dice, no, pero seguro que, no, porque hizo no sé qué, y se vuelve a impresionar. Es que imagínate que tú haces el efecto que me mostraste de los olores y una persona cada vez que huela limón se acuerde del efecto de magia. Interesantísimo. Claro, se va a acordar, porque... O creo yo, porque al final, luego también a nivel, esto está demostrado científicamente, que el olor también tiene una relación con el recuerdo, entonces eso se podría hablar en otro momento, que es interesante también. Sí. Pero claro, ten en cuenta que los magos utilizamos objetos cotidianos dándole
no sé qué palabra utilizar, ¿no? Un valor o una característica. No, más como que le damos una forma al objeto, le damos generamos unos efectos que son muy memorables. Quiero decir, un tenedor pues sirve para pinchar y ya está. Si yo cojo y de repente te doblo un tenedor, es inevitable que la única experiencia mágica y fuera de la realidad que has vivido ha sido ese mago que te hizo eso. Entonces, cada vez que veas el tenedor, vas a acordarte. Una baraja de cartas igual no, porque tú no haces, ¿no? Pero claro, en el caso del olor, que hacen un efecto de magia en el que un limón, oliste un limón y lo pensé y tal, es que es inevitable que al oler el limón te acuerdes. O sea, que es muy interesante también de cara a eso. Y te quería decir... Y luego tampoco tenemos que centrarnos ni en el imposible, ni siquiera como reforzamiento, sino que, aun centrándonos en la vista, podemos tener en cuenta los demás sentidos. Es decir, o sea, lo que pensaba yo y lo que propongo es que se centre en el imposible, es decir, que alguien piense un olor y el otro lo perciba, o sea, la percepción de otros sentidos del imposible como reforzamiento, pero también solo centrando en la vista como pequeña construcción. Me voy a explicar, que no sé cómo decirlo, pero si un efecto de cartas tienes en cuenta que todo el público toca y mezcla la baraja, aunque el efecto sea el visual, el hecho de que el público toque amplifica la experiencia. Si tú dices y se mezcla y lo acercas a un micro y suena, amplificas la experiencia y entonces igual puedes hacerlo si tú lo pones en un micro y haces... te acuerdas de ese sonido y dices, vale, lo mezcló. O sea, para potenciar lo visible de no, lo mezclamos, sí, porque lo tenía él, y potencian también la vista. Abro otro melón. Cuando... no que es más potente, pero imaginémonos un efecto en el ClickPass que tienen en cuenta la vista y el oído. Vale, vámonos a uno que se hace a través del touch, del tacto, ¿vale? Entonces... Es que estaba en Inglaterra, vivía en Inglaterra antes. Sí. Británico, el acento de ¿qué? Cambridge. Sí, sí, profesional. Terrible. Malas jugadas me ha pasado el acento, ¿eh? Joder. Te iba a decir... Ah, sí, por ejemplo, ese efecto, el del touch, claro, es únicamente el tacto lo que se utiliza o lo que percibe el público. Entonces, yo creo que ese efecto que sucede únicamente a través del tacto es más imposible que efectos en los que se entrelazan los sentidos. Quiero decir, no hay una necesidad en la que si se mezclan más de dos percepciones se amplifique el imposible. Sí, claro, para que no caigamos en el solo se centra en la vista, entonces además metemos dos y va a ser mejor y no tiene por qué. Claro, es verdad. Claro, para la gente igual lo está viendo, claro, que sería raro que lo viese alguien que no le guste la magia, sería bastante raro, ¿no? Pero el touch es al final que un espectador, o sea, el mago toca un espectador y lo siente otra persona. Claro, tú lo que estás diciendo ahí es que sería más potente esto. Es que quizá el hecho de tener en cuenta más disciplinas, no, más percepciones, como lo pueden ser la vista y el oído, no amplifica. Claro, no es, vale, vista y oído lo multiplico y sale efecto potentísimo. Y no, igual utilizando únicamente el tacto es 5 veces más potente que el anterior. Quiere decir que muchas veces esa concepción de, bueno, cuanto más percepciones se junten, más loco va a ser todo. Y es como, no, si tu espectáculo tiene una buena retórica, una buena música, es un conjunto, pero no necesariamente va a ser más potente que una persona que haga magia descriptiva. Probablemente, sí, pero no necesariamente. Sí, no necesariamente. Sí, que estamos proponiendo simplemente de ampliar la percepción de la vista a otros sentidos y jugar con eso, con que sea el centrado en imposible, centrado en la presentación, centrado como extra, ¿no? Como en el ClickPass, ¿no? Un acompañamiento subordinado. Pero ¿por qué tiene que ser el sonido? Igual puede ser el tacto, igual. Y jugar con eso. Sí, estoy de acuerdo contigo. Hay una clasificación que me llama la atención que has hecho. Sensación, emoción... porque es una movida. Sensación, emoción ya genera conflicto. Y luego hay una tercera que es el concepto. Exactamente. Pero ¿qué es cada una de ellas? Si esto sería interesante, es para plantear desde la percepción del espectador y son como unas herramientas para pensar un poco la percepción. Diríamos que de momento vamos a asociar la sensación al cuerpo. ¿Vale? Como... ¿Algo psicofísico? O sea, algo que te afecta de una manera. Sí. Vale. Psicofísico, o sea, realmente sí, vamos a decir que no creemos en esto de cartesiano de separación de cuerpo y alma, sino que el cuerpo es uno, ¿vale? Es más unificado, pero vamos a separarlo a modo de analogía para reflexionarlo, ¿no? Porque la sensación
la asocio al cuerpo, la emoción a lo que llamaríamos alma y lo que has dicho del concepto a la mente. ¿Vale? No es que se dé separado, sino que lo separamos a nivel, o sea, no es una separación ontológica, sino es epistemológica, si queremos, para entenderlo, ¿no? Okay. Entonces, la sensación, ¿qué sería? Calor, frío. Paso número 1, que eso es a nivel corporal. Vale. A nivel de alma, que es más, o sea, quiero decir, también podríamos decir que la sensación es más universal, en el sentido de que, aunque luego hay matices, ¿no? Porque si fisiológicamente un ser humano nace con falta de visión, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero en principio es más general. En cuanto a las emociones, se pueden percibir algo diferente, porque las emociones pues serían pues alegría, tristeza, etcétera. Y luego el concepto, pues no hace falta explicar, ¿no? General, pues cualquier concepto que se te pueda ocurrir. ¿Por qué lo divido así? Porque es interesante de cara a la percepción del juego de magia. Para pensar que el juego de magia genera una... Es decir, que lo hemos hablado antes y más matizado, que se da unido. O sea, sí, obvio. No es como, uy, me genera una sensación en el juego de magia, ahora de repente pasado la emoción, hostia, me ha generado un concepto. No. Vale, no, pero que sirve y puede ser interesante a la hora de nosotros presentar el efecto de magia, pensarlo desde ahí. O sea, es decir, ¿qué sensaciones genero? Pues antes me estabas contando tú que hacías un efecto de magia con un hilo. No digo nada, y saberle, no voy a decir el juego, pero eso se puede hablar de que es una sensación, ¿no? Que es, ostras, todos los espectadores están cogiendo un trozo del hilo, y entonces estás pensando el juego desde qué sensaciones, ¿no? No es lo mismo que coja una mano y apoye la baraja, a que no diga nada. Yo aquí hago una distinción, y es algo que es funcional, que sirve para el efecto necesariamente, que es sostenerme la baraja, por ejemplo, y otra que es para amplificar el imposible, que sería tirar del hilo. Simplemente eso. Sí, claro, muy bien lo de funcional. Claro, porque si necesitas las manos libres y estás de pies, vas a utilizar al espectador como una herramienta para tal, pero no estás pensando en, o sea, sí en él porque es para el efecto, pero no directamente porque le vayas a generar una sensación en la baraja de la mano, sino porque hay que poner... Es como cuando tú hablas y generas un guión a través de un efecto de magia. No es, pero es que utilizo también el oído porque me escuchan y la historia, sí, pero eso es mayormente lo que sucede en un efecto de magia, que hay palabras. Entonces, en la medida que hay palabras, es un, no vamos a decir acompañante, pero sí algo que está en segundo plano. Entonces, claro, si quieres que en primer plano se ponga esa sensación, tienes que utilizarlo para que el espectador se asombre y no meramente porque es funcional para ti. Claro. Entonces sería interesante el pensamiento desde la funcionalidad y luego de amplificador, ¿no? De como el hilo, como preocuparte de igual que el hecho de que se sitúe el espectador en un punto concreto de la silla le va a generar una sensación, el que mira al público o no mira al público, sirve para eso, ¿no? Y luego el siguiente paso de reflexión, eso sería a nivel corporal, ¿no? Sería, hemos dicho, en la parte que lleva el alma, que sería como las emociones, ¿no? Sí. Que aquí se podría decir que, bueno, que tampoco es que tenga que necesariamente generar emociones, pero la va a generar, o sea, quiero decir, la magia genera emociones, pero la magia no genera emociones. O sea, exacto, no se reduce a eso. Claro, pues la magia genera emociones y es lo típico del arte. Pues la pintura también. Claro, exactamente. Y es lo, no, el arte es generar emociones. Ya, pero a ver, tendrá que tener un fin. Sí, o un mínimo para hablar de eso y no de otra cosa, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que pensar desde las emociones, pues igual no sé, de pensar, pues mira, este juego voy a hablar de un tema que genera tristeza de por sí, pero voy a utilizar la tristeza para canalizarla e ir hacia otro lugar, o sea, sirve como para pensar el juego. Y hay otra cosa que mucha gente dice que a mí me irrita profundamente, que es que la magia es como la reina de las artes, ¿no? Sí, a mí me irrita la arenilla por aquí. Sí, notas, ¿no? Sí, a mí un sabor metálico a sangre. Bueno, pues claro, pero podríamos decir, sin llegar a esa conclusión, que bebe de todos los sentidos. Claro, sí. O sea, que de alguna manera totaliza o cataliza mejor cada una de ellas, o que por lo menos potencialmente puede, cosa que en la escultura pues puedes tocarlo, puedes verlo, pero no te va a susurrar una canción. Claro. ¿No? No. Me has generado un misterio ahora mismo y he dicho, vale. Entonces, claro, no puede empezar a cantar. Claro. Y como no si puede... canta me cago, me voy de aquí. Entonces, como no puede hacerlo, potencialmente no puede, y se reduce a que puedo tocarlo y que puedo verlo. Pero la magia puede. Claro.
Entonces, potencialmente puede aunarlas, que no quiere decir que sea mejor, y eso nos da más herramientas a los magos para decir, bueno, vamos a dejar la vista a un lado por un rato y vamos a centrarnos en otros sentidos que son igual de importantes que escucharle a Sócrates cantar, cosa que me encantaría ahora mismo, me quedaría aquí quieto y estaríamos 5 horas grabando porque no... Sí, si pueda cantar el tío, flipas. Eso, que has dicho de... Sí, es verdad que muchas veces se dice como que la magia es la reina de las artes porque Total, puede coger. sí. Yo de esto siempre he pensado que dices, no, la magia es la reina de las artes porque bebe de otras de las demás. Del teatro, de la música. Pero eso parece que un poco casi insuficiencia, ¿no? Porque es como Sí. que necesidad de beber de todo igual es que no tiene una esencia y tal, que Claro, sí que la tiene, claro. que es el imposible y tal. Misterioso. Pero como que eso, decir la reina de las artes, Sí, ¡buah! sí. Eso es un montón, yo creo. Muchísimo. Pero sí que quería esa idea de la magia como arte total, no en el sentido que sea la reina suprema de todas, sino que tenemos la capacidad de, si tenemos claro que la magia es ese imposible, misterioso, generado por el mago y percibido por el espectador, podemos utilizar todos los sentidos. Entonces, total en ese sentido que tú, como dices, Sí. pues evidentemente hay ciertas artes que se reducen a un sentido. Totalmente. Y es muy difícil llevarlo ahí. Pero la magia en su... Porque, ojo, tú podrías decir... no sé, voy a decir una chorrada por llevarlo al ridículo, ¿no? Pero una pintura. Y dices, va, pues mira, pongo una grabadora y voy hablando de cómo estoy dibujando el cuadro y entonces la pintura se percibe a través del oído porque se está imaginando. Sí, pero estamos hablando de que estás usando la pintura que en esencia se transmite a través de la vista y tú, pues... Sí. Eso es como en magia cuando están en un teatro y hacen un efecto con monedas y hay un proyector. ¿Es magia de cerco o magia de salón? Pues es que no lo sé. Claro. Pero hay una pérdida, porque no por pérdida, sino por mediación. En la medida en la que hay un proyector que hace que una imagen y otra se traten de mezclar y entrelazar y no funciona, porque no puede padecer el espectador el mismo asombro teniendo aquí las monedas a la vista que estando sentados. Incluso ya hay una movida que es, yo estoy pasivo, estando sentado grabando el podcast. Si estuviese de pie en movimiento, dando una clase, sería diferente. Habría una activación, que la pasividad puede ser una activación. El Tao y todas estas filosofías, ¿no? Pero, claro, es un conflicto. En la medida en la que en la pintura, como has dicho, hay un vídeo, ya está siendo mediado ese arte. Arte total, la magia porque engloba todo. Decíamos que la pintura, si la pintura hiciese un audio para generar otras movidas, se está saliendo de la esencia que es la contemplación de la pintura y las formas y tal. Pero la magia, si bien se puede salir, como en el caso del click pass, de que pongas 2 monedas y suenen, que no es que te estés saliendo de la esencia, pero esto es subordinado, vamos a decir, estamos utilizando el oído para potenciar la vista, pero la magia tiene la posibilidad de, manteniendo su esencia, transmitir los imposibles a través de los demás sentidos. Eso es lo que me parece bastante interesante. También me gustaría invitar aquí a la reflexión, porque ha habido, podemos decir su nombre, Alain, que comentó en el anterior vídeo y hizo una reflexión enorme. Tengo pendiente de contestarte porque me has hecho pensar, ya te diré. Entonces, nada, decir que estamos súper abiertos a que vosotros escribáis vuestras reflexiones, ampliar un poco esto, porque el objetivo del podcast es no crear un fundamento de la magia, sino crear un diálogo abierto para pensar ciertos temas que pues, pensamos que no han sido tratados de manera, bueno, no sé si estructurada o tal, pero bueno, para crear un diálogo. Así que nada, os invitamos a escribir y a que percibáis esto a través de la vista y del oído y que nos sigáis escuchando. Y que os guste. Exactamente, porque si no, no hay sensación, emoción, concepto. Y nada, nos vemos ahora sí en el próximo episodio, que quizá, quién sabe, grabemos otro efecto de magia. Sí.